Hola niños, espero que estén muy bien. Hoy nos toca ver el tema de los números enteros, ¿sí? Entonces vamos a empezar viendo primero qué son los números enteros. Los números enteros son un conjunto numérico que incluyen a todos los números naturales, que recuerden que los números naturales son los positivos y el cero, y a todos los números que son negativos. Los números enteros, entonces niños, no solo nos van a incluir todos los números positivos y el cero, como lo era el conjunto de números naturales, sino que además también nos van a incluir a todo el grupo de los números negativos. ¿Cuáles son los números negativos? Pues sabrán ustedes. Cuando nosotros vimos los números naturales, dijimos que siempre empezábamos por el número cero, ¿sí? Y que de cero hasta el infinito positivo habían infinita cantidad de números que iban a ir aumentando su valor conforme fueran avanzando hacia la izquierda. Por ejemplo, después del cero venía el uno, después del uno venía el 2, después del 2 venía el 3, después del 3 venía el 4, después venía el 5 y así sucesivamente hasta que llegábamos hasta más infinito. ¿Se recuerdan? Y esos eran los números naturales, los que empezaban en cero y llegaban hasta el infinito positivo. Pero cuando hablamos de números enteros, nosotros no solo vamos a hablar de estos números que ya conocíamos, que son los números naturales, sino que además también vamos a hablar de los números negativos, es decir, de los números que están antes de cero, ¿sí? Que serían menos uno, menos 2, menos 3, menos 4 y etcétera, etcétera, hasta llegar a infinito negativo. Así como tenemos infinito positivo, también tenemos números hasta el infinito negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros podemos, que así como nosotros podemos llegar hasta el infinito positivo, sumando los números de uno en uno, los números positivos, también los números negativos llegan hasta el infinito, pero en este caso van a llegar al infinito negativo. Otra cosa, todos los números que existen tienen una contraparte negativa, excepto el cero. ¿Qué quiere decir esa contraparte negativa? Que todos los números que nosotros conozcamos tienen un número contrario, es decir, su propio negativo. Por ejemplo, ¿cuál es el contrario de uno? Es menos uno, es un negativo. ¿Cuál es el contrario de 2? Va a ser menos 2 porque es un negativo. ¿Cuál es el contrario de 3? Menos 3 porque es un negativo. Otra cosa interesante de saber es que como el cero es la barrera que separa a los números positivos de los negativos, ya que el cero no tiene ningún valor, entonces el cero es el único número que no va a tener negativo ni va a tener positivo. Es un número neutro, ¿sí? Los números negativos, ¿sí? Tienen una diferencia con los números positivos, y no solo es el signo, sino que nosotros cuando trabajamos con números positivos, mientras más nos alejamos de cero, más grande va a ser el valor del número. Por ejemplo, uno está más cerca de cero y 5 está más lejos de cero. Por lo tanto, 5 vale más porque está más alejado del cero. Es decir, cuando hablamos de números positivos, mientras más se aleja el número del cero, más valor tiene. En cambio, con los números negativos es al revés. Mientras más se aleja el número del cero, menos valor tiene ese número. Es decir, que si yo les digo, ¿qué vale más? ¿Menos uno o menos 4? El menos 4 vale mucho menos que menos uno. El menos uno va a valer más. ¿Por qué? Porque en los números negativos es al revés. Mientras más nos alejamos del cero, menos valor va a tener ese número. En cambio, en los positivos, mientras más me aleje del cero, más va a valer ese número, ¿sí? Esa es una de las diferencias que existe entre los negativos y los positivos. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué vale más? ¿Menos 2 o menos 3? Ustedes me van a decir menos 2 porque está más cerca del cero. Pero si yo les digo que vale más el 2 o el 3, vale más 3 porque está más lejos del cero. En los positivos, mientras más lejos del cero estemos, más vale el número. En los negativos, mientras más lejos del cero estemos, menos vale el número, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque los negativos se utilizan para representar valores que no poseemos, o valores que van hacia atrás, o valores que van hacia abajo. Por ejemplo, lo podemos tomar en el ejemplo de las deudas. Imagínense que yo voy a la tienda
y no llevo dinero. Quiere decir que tengo 0 quetzales y me gasto 4. Me voy a gastar 4 quetzales. Entonces, en lugar de tener 4 quetzales, yo voy a deber 4 quetzales. ¿Sí? Entonces voy a tener un valor negativo de dinero, porque yo no solo no tengo dinero, sino que ahora debo. O sea que cuando yo gane dinero, tengo que pagar todavía. ¿Me entienden? En lugar es mejor no tener dinero a estar en un valor negativo. ¿Por qué? Porque al no tener dinero no tengo nada, pero cuando gane todo va a ser para mí. Pero ¿qué pasa si yo tengo una deuda? Entonces cuando yo gane algo, tengo que pagar esa deuda y después lo que me quede, después de haber pagado esa deuda, va a ser el dinero que yo tenga en total. Entonces, los números negativos para eso me sirven, para expresar un valor que no poseo, o algo que va hacia atrás, o algo que va hacia abajo. Entonces, como les decía, si yo les digo, voy a la tienda con 0 quetzales y me gasto 4, ¿cuánto dinero debo ahora? Debo 4, o sea que tengo menos 4 quetzales. No solo no tengo, sino que debo 4. Entonces tengo menos 4 quetzales, ¿sí? Pero ¿qué pasa si va otro a la tienda con 0 quetzales también, no tiene dinero y solo se gasta 1? Entonces él va a deber 1 también. Yo debo 4 y él debe 1. Pero ahora les pregunto, ¿quién tiene más dinero? ¿O quién va a tener más dinero? Imaginémonos que esos dos niños son hermanos y viene su abuelito y después le regala un billete de 5 quetzales. Entonces, ¿quién va a tener más dinero? ¿El que debía 4 o el que debía solo 1? Por supuesto que el que debía solo un quetzal va a tener más dinero, ¿me entienden? Por eso les digo que los números negativos, mientras más grande es el número negativo, menos vale, ¿sí? Porque quiere decir que es algo que ustedes deben, o es algo que va hacia atrás, o es algo que va hacia abajo, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea un número negativo, o mientras más lejos esté del cero, menor va a ser su valor. Como les mencionaba lo de la deuda, si el que debe 4 va a tener menos dinero que el que debe 1, porque este va a salir más rápido de sus deudas que el que deba más, ¿sí? Eso es lo que les quería explicar con los números negativos. También tenemos que saber, niños, que los números enteros se representan con una letra Z, ¿sí? Así como se recuerdan que los números naturales los representábamos con una letra N, los números enteros se representan con una letra Z. Y entonces recordémonos que los números enteros siempre van a incluir valores negativos y valores positivos. Por ejemplo, yo aquí puedo poner como ejemplo que me va a incluir todos estos valores, tanto los negativos como los positivos y el cero, ¿verdad? Los puntos suspensivos indican que continúa, es decir, que los números enteros van a ser desde cero hasta menos infinito, es decir, de cero para abajo, ¿sí? Por eso tenemos puntos suspensivos, porque quiere decir que continúa indefinidamente nuestro conjunto hacia atrás y también va a incluir todos los números que vayan desde cero hasta infinito positivo. Por eso tenemos aquí los puntos suspensivos, porque dice que nuestro conjunto sigue indefinidamente hacia adelante. Entonces los números enteros, como les menciono, van a incluir lo que son los números negativos y los números positivos. Ahora, ¿para qué se utiliza más que todos los números enteros? Ya les había explicado que para cantidades que van hacia atrás, o cantidades que se deben, o cantidades que van hacia abajo. Por ejemplo, si yo les dijera, a ver, ¿cómo expresamos con un número el siguiente problema? Si yo les digo que un submarino bajó desde la superficie hasta el mar 2000 metros de profundidad. ¿Cómo puedo yo expresar ese número entonces matemáticamente? Pues es sencillo. Si está yendo hacia abajo el submarino, yo puedo decir que ese submarino está teniendo una altura negativa, ¿sí o no? Porque en lugar de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo. Imaginémonos que este es el mar, ¿sí? Aquí está mi submarino. Cabal, listo para sumergirse, ¿sí? Entonces aquí está el mar. Aquí tengo yo ya mi submarino. Ahora, ese submarino va a estar cabal en la superficie. O sea que prácticamente nosotros podemos decir que ahí es el cero. Es solo un ejemplo, ¿sí? Ahí es el cero. Si yo voy con ese submarino
a una profundidad de 2000 metros, ¿sí? Este submarino va a bajar hasta aquí, a una profundidad de 2000 metros. Entonces, ¿qué número podría expresarme la cantidad de metros que bajó el submarino en el mar? Entonces yo el número que utilizaría aquí sería menos 2000. ¿Por qué menos 2000? Porque el submarino bajó, el submarino descendió, entonces fue hacia abajo, tuvo una altura negativa, porque en lugar de subir, recuérdense que la altura positiva hubiera sido subir, pero como él en lugar de subir bajó, bajó de cero. Cero era la cantidad de metros de la superficie, porque no había bajado ni subido nada. Entonces la superficie estaba representada por cero, que eran 0 metros, que había cambiado la altura del submarino, ¿sí? No había subido ni había bajado nada. Si él hubiera subido, nosotros hubiéramos tenido una altura positiva, porque iba hacia arriba. Pero como el submarino baja, nosotros vamos a tener una altura negativa. Entonces nosotros vamos a representar los 2000 metros que el submarino se sumergió con un número negativo que sería menos 2000. Es lo que les digo. Los números negativos los utilizamos para representar cantidades que van hacia atrás, cantidades que van hacia abajo o cantidades que representan una deuda. Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos usar números negativos. Imaginémonos que estamos en una carrera, ¿sí? Dice que vamos a salir desde aquí y tenemos que llegar hasta aquí. Esa es la meta. Recuérdense que la salida va a ser el kilómetro cero, porque de ahí vamos a salir, ¿sí? Desde ahí vamos a empezar. Entonces ahí vamos 0 kilómetros recorridos. No hemos recorrido nada. Entonces empezamos cabal en el kilómetro cero. Cada una de estas líneas que nosotros tenemos aquí vale 1 kilómetro. Estas y estas de aquí, ¿sí? En total, entonces esta carrera tendría 3 kilómetros si quisiéramos terminarla. Pero dice que esta personita, como le daba vergüenza correr, en lugar de llegar hacia la meta, se equivocó y corrió hacia atrás para que no lo viera. Entonces esta personita, en lugar de moverse hacia acá, hacia la derecha, se vino hacia la izquierda y llegó hasta acá. ¿Sí? Entonces, esta persona no fue hacia adelante, no recorrió 1 kilómetro hacia adelante, recorrió 1 kilómetro hacia atrás. ¿Sí? Entonces, ¿con qué número yo podría representar ese kilómetro que él recorrió? Pero como él lo recorrió hacia atrás, él recorrió 1 kilómetro negativo. ¿Sí? ¿Por qué recorrió 1 kilómetro negativo? Él recorrió menos 1 kilómetro. ¿Por qué? Porque si él antes tenía que recorrer 3 kilómetros para llegar a la meta, ahora que llegó aquí y se dio cuenta que venía en dirección contraria, ya no va a tener que recorrer 3 kilómetros para llegar a la meta. Ahora va a tener que recorrer 4 kilómetros para llegar a la meta. ¿Por qué? Porque retrocedió uno. Entonces ese kilómetro que él retrocede, nosotros lo representamos con un número negativo. ¿Por qué? Porque le sirvió de algo ese kilómetro que hizo para atrás. No, no le sirvió de nada. Entonces, como les digo, cuando nosotros representamos cantidades que van hacia atrás o que van hacia abajo, nosotros las vamos a representar como negativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están antes del cero, no van después del cero. Si él hubiera recorrido hacia la derecha, ya llevaría 1 kilómetro recorrido de la carrera. Pero como recorrió hacia atrás, tiene menos 1 kilómetro, porque en lugar de hacer 1 kilómetro de la carrera, retrocedió otro. Entonces ahora va a tener que hacer 1 kilómetro más si es que quiere llegar a la meta todavía. Entonces, ¿me entienden? Para eso es que nos sirven los números negativos, para representar cantidades que van hacia atrás, que van hacia abajo o que representan una deuda.